Buenas, ha sido muy interesante la jornada de hoy en Cali, llena de ideas, de propuestas, de entusiasmos también. Y uno de los puntos fuertes fue un prolongadísimo aplauso al ministro de Educación Jaime Saavedra luego de que terminara su presentación. El aplauso habrá durado pues 3, 4, 5 minutos con la gente, con los 1.200 o 1.300 asistentes de pie. Y como quizá respuesta a eso, al cabo de unos minutos llegó la noticia de que el Congreso había decidido la interpelación del ministro Saavedra. Bueno, nosotros vamos a estar un poco más tarde en este programa precisamente con el ministro Jaime Saavedra para hacer un análisis de los avances de su gestión y realmente ver si se merece o no una censura, que es un poco lo que está circulando por ahí. Vamos a estar también con el jefe de la SUNAT, Víctor Shigiyama, pero vamos a comenzar el programa con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, rápidamente el tema de la censura, de la interpelación al ministro Saavedra, ¿qué opinión tienes de eso? Es decir, ¿qué enjuiciamiento político? ¿Da la impresión, hay o no hay la impresión de que habría ya la decisión de censurarlo? A ver, yo creo que no, yo creo que digamos el mecanismo de interpelación es un mecanismo que establece la Constitución. Hoy día hemos visto una presentación del ministro Saavedra donde nos dice de dónde venimos, lo que hemos hecho y cuáles son los planes hacia el futuro y cómo vamos a hacer para que realmente cambiemos la educación en el Perú. Es cierto lo que tú mencionas, esos aplausos, porque la gente ha dicho, líderes de opinión, líderes empresariales, dice, oye, acá hay un plan y se está llevando a cabo. Estoy seguro que el ministro Saavedra participará en esta interpelación la próxima semana, dará las explicaciones del caso como se debe y seguiremos adelante. Claro, sería muy malo para el gobierno tener ya, si fuera censurado. Yo espero que si efectivamente da buenas respuestas a las preguntas no sea censurado, es decir, que funcione la racionalidad y no ya simplemente la racionalidad política, porque sería políticamente muy malo perder 2 ministros ya en los primeros 3 meses, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay provocaciones, digamos, de parte del gobierno y de congresistas de Peruanos por el Cambio. Por ejemplo, el asunto este de Petroperú. Tal como circula la versión de que él habría renunciado, o querría renunciar el directorio de Petroperú, porque el gobierno no le está permitiendo contratar a Vladimiro Guaroc. Nosotros opinamos, cuando nos enteramos de las declaraciones de Mercedes Arao sobre eso, que él decía que no es posible, fue que Petroperú contrate a Vladimiro Guaroc, que es una cosa absurda. Vladimiro Guaroc podría aportar mucho en relaciones comunitarias en un lugar tan complicado como el oleoducto del norte y todo lo demás. Y ahora la versión en el comercio decía que Fernando Zavala también se oponía a la designación de Guaroc. A ver, no he visto la versión del comercio, pero sí es cierto, 3 de los miembros del directorio pusieron su cargo a disposición, se ha aceptado la renuncia de estas 3 personas y también ya se nombró un nuevo directorio que empieza funciones a partir de mañana. Entiendo que la decisión de estos 3 miembros del directorio se debe justamente a las discusiones sobre ese posible nombramiento o no. Entiendo esa preocupación, ellos decidieron, digamos, poner una carta a disposición y ya se tomó la decisión y mañana habrá un nuevo directorio. ¿Quiénes son los que han renunciado? Entiendo que es Bertel. ¿El propio Bertel ha renunciado? Sí, Loré Mola y Eso es una pésima noticia. Mira, la verdad estamos muy contentos con lo que estaban haciendo, creo que habían avanzado muchísimo. Sin embargo, también nos estamos asegurando, digamos, que la gerencia continúe y que los miembros del directorio también sean del calibre del directorio anterior y que ya continúen con... ¿Quién lo va a reemplazar a Bertel? Estamos, digamos, eso lo sabremos el día de mañana, no quiero adelantarme, pero el presidente del directorio va a ser Luis Eduardo García Rosell. Ahora, pero, ¿por qué, digamos, tener un tropiezo de esta naturaleza? ¿Por qué oponerse a la designación de Vladimiro Guaroc? Entiendo que había, digamos, una discrepancia, lo hemos visto en los medios de comunicación, seguramente por los temas que tienen que ver con, digamos, la campaña electoral, etcétera. Son cosas que pasan, entendemos la decisión de... Pero es verdad que también el presidente del Consejo de Ministros
estaba en contra de la designación de Guaro? Yo, digamos, mostré una preocupación, pensé que podríamos, digamos, tener el expertise de una persona que conoce alguno de estos temas de otra forma y no como siendo un gerente a tiempo completo, ¿no? Pero bueno, al final fue una decisión de los directores, hay que respetarla y nosotros tenemos que seguir adelante con el plan de Petroperú. Como ayer lo expuse, Jaime, en mi presentación, la modernización de Talara es parte importante del plan en términos de inversión pública. Tenemos que asegurar el financiamiento, felizmente eso ya se ha ido avanzando de forma importante a través de el Ministerio de Economía y esperamos, digamos, tener una ejecución transparente de una obra pública. Nosotros para el próximo año, Jaime, estamos pensando crecer la inversión pública en 5%. Hoy tenemos una inversión pública que no está creciendo al ritmo que queremos, había muchas trabas, así que lo que nos estamos asegurando, digamos, de tener el plan de inversiones listo y que se ejecute adecuadamente. Bueno, ahí también hay discusión, ¿no?, acerca de la refinería de Talara. Podría no ejecutarse todo el plan, porque son como 5.000, 6.000 millones de dólares, una cosa que no va a ser rentable, en fin, se podría desescalar un poco. Creo que eso lo estaba evaluando Bertel, yo no sé ahora cómo va a quedar el tema, ¿no? Es decir, nos estamos... que vamos a terminar pagando todos nosotros. A ver, eran ya compromisos de Estado. Lo que inició Augusto justamente con la gerencia y con otras personas y también con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas es dimensionar exactamente lo que se necesita. 1, 2, asegurar que ese dimensionamiento es correcto para las necesidades futuras que necesita la empresa, pero sobre todo el país. Ese trabajo se ha hecho bastante bien, está redimensionado para asegurarnos que no contratamos algo que no necesitamos. ¿Se ha redimensionado? Se ha mejorado, digamos, el perfil de todo el proyecto. Estamos hablando igual de inversiones importantes, pero se ha ido ajustando para no tener gastos innecesarios o gastos que no tienen sentido económicamente. Bueno, hoy día ha salido este proyecto de ley, el decreto legislativo sobre el nuevo sistema de inversión pública. La muerte del SNIP. La muerte del SNIP, y ayer salió lo de las APPs. Y de obras por impuesto también. Obras por impuestos, por inversión y todo. Total, ¿cómo va a quedar todo esto? Es decir, ¿cómo va a funcionar el sistema? Comencemos con el sistema de inversión pública. Esto va a quedar muy bien, Jaime. A ver, volvamos a los fundamentos. Nosotros hemos hecho una exposición ayer en CADE, espero que te la hayas estado ahí. Escuchado todo, por supuesto. Y lo que estamos buscando es tener esa ambición, esa ilusión de tener un Perú moderno dentro de 5 años, o digamos, no solo 5 años, como decía Carlos Rodríguez Pastor, necesitamos los próximos 25. Pero cuando nosotros hablamos de Perú moderno, hablamos de 4 ejes importantes. El Perú próspero, el Perú justo, el Perú seguro y el Perú innovador. Cuando tú me hablas de inversión, estamos hablando de ese componente que tiene que ver con un Perú que crece. Y crece en empleos. Ahora, cuando tú analizas cómo podemos crecer, tienes demanda interna y tienes inversión. Mi exposición ayer se centró en la inversión. Y para la inversión tenemos la inversión pública y la inversión privada. Estos 3 mecanismos que tú has mencionado justamente ayudan a facilitar que la inversión pública se ejecute y la inversión privada crezca a ritmos importantes. En inversión pública tenemos el nuevo sistema de inversión pública que se llama Invierte.pe, que sustituye al famoso SNIP que teníamos antes. ¿Y cuáles son los cambios más importantes? Primero, casi reducimos a la mitad del tiempo los plazos de formulación y evaluación de proyectos. 2, antes tú tenías que demostrar la rentabilidad social del proyecto. Hoy día decimos, oye, se hacen los proyectos si es que hay una brecha importante de infraestructura. Antes tú tenías que presentar perfil, prefactibilidad, factibilidad. Hoy decimos, vámonos a una ficha simplificada donde plantees por qué haces el proyecto y vámonos directamente al expediente técnico. Antes en inversión pública tú decías, esto es lo que voy a ejecutar este año. Y tenías que hacerlo en el año porque no te permitía tener una programación multianual. Hoy en el nuevo sistema te permite tener esa programación multianual. Otro de los temas importantes... Pero una cosa es la programación y otra cosa es la ejecución. La ejecución también es multianual, es decir, ya... La ejecución sí se podía dar pasando algunos años, pero lo que tú necesitas es los gobiernos regionales y los locales decir,
proyectar, oye, en los próximos 3 años, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso no te permite. Es decir, ahora hay un plan de inversiones de varios años. ¿Es un plan de inversiones o una No entiendo yo la diferencia entre programación, plan y... Vamos a hacer una reunión especial, pero digamos, hoy lo que va a haber es la posibilidad de que los sectores y los gobiernos regionales y los locales se programen más allá de un simple año, que vayan más allá, por ejemplo, 3 años. Otras cosas importantes, Jaime, que se ha... Pero ¿cómo se priorizan los proyectos? Es decir, algún gobierno regional, por ejemplo, quiere hacer tal obra o tal proyecto. Eso, ¿cómo finalmente se decide si se hace o no? ¿Quién prioriza? Lo que te mencionaba, las brechas de infraestructura. Entonces hoy día le hemos dado la herramienta, ya la presentamos, como tú sabes tenemos estos GORES ejecutivos, son las reuniones con los gobiernos regionales, y ahí en el último presentamos esta nueva herramienta. Y esta nueva herramienta lo que dice es, oye, hemos cruzado toda la información y decimos, aquí lo que falta es agua, aquí lo que falta es servicios básicos de salud, entonces ya los gobiernos regionales van a tener una herramienta adicional. Ahora, también es cierto que los gobiernos regionales y los locales están muy cerca de la población, saben exactamente qué es lo que necesita. Otro cambio importante en el nuevo Invierte PE es que el rol fuerte lo tienen los sectores junto con los gobiernos regionales. Es decir, el ministro de Saneamiento, el ministro de Agricultura, el ministro de Transporte dice, esto es lo que hay que hacer, y eso se cruza con los gobiernos regionales. Antes había una fuerza muy importante a nivel del Ministerio de Economía, el que ponía los recursos. La idea es, oye, el Ministerio de Economía dice a principios de año, estos son los recursos que se tienen, y ya sobre eso puede programar mucho mejor el sector o los gobiernos locales. Y finalmente, Jaime, algo que no se tenía antes es la evaluación post ejecución de un proyecto de inversión pública. Además se diferencian dos sistemas, uno que son para los proyectos complejos. ¿Qué es complejo? Oye, tú nunca has hecho un tren o una obra hidráulica muy grande. Oye, ahí necesitas sí mayor evaluación para asegurar que estás utilizando la mejor metodología, etcétera. Pero si ya tienes proyectos que se repiten día a día, oye, sácalo. Otra cosa, te cuento algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, tú hacías un colegio, pero después dices, oye, tengo que ponerle un perímetro, una cerca. Eso también tenía que ser un proyecto de inversión pública, cuando en verdad es un proceso de optimización del proyecto que ya ejecutaste. O, oye, hiciste una obra de saneamiento y vas a hacer un ramal más. Eso pasaba por obra de inversión pública. O puentes peatonales. Oye, eso puede ser proyectos de optimización, pero no necesitas hacer nuevamente toda la formulación para ejecutarlo. Y la idea esta de combatir la atomización de la inversión pública, empaquetando proyectos tipo, en fin, estandarizando también proyectos. Eso lo estamos haciendo, yo creo que es importante, gracias por mencionarlo. Cuando hablamos ya de los temas sociales, cuando tenemos que llegar a nuevas comunidades, tenemos un plan Amazonía, por ejemplo, que queremos trabajar muy fuerte en el 2017. ¿Cómo hacemos para llegar integrados? Oye, el paquete de salud, con el paquete de agua, con el paquete. Entonces vamos a tener esa ejecución multisectorial, ya no todos los sectores entrando acá, sino a través, por ejemplo, de Foncodes, se llega directamente. Entonces lo que te cuento de inversión pública es una de las herramientas que hemos creado, y hay dos adicionales que creo que van a tener un impacto importante. Obras por impuesto. Lo hemos renovado. Antes teníamos límites y antes solo podíamos hacer obras por impuestos en 2 o 3 sectores. Hoy día hemos incluido, por ejemplo, temas de justicia, ¿por qué no? Temas de ambiente, los residuos sólidos, ¿por qué no? Temas de pesca, ¿por qué no? Entonces, hemos incluido más sectores en algo que realmente está funcionando, que es obra por impuesto, ejemplo, donde aprovechamos, Jaime, la capacidad de ejecución del sector privado para hacer obras. Algo como el expediente digital, por ejemplo, en el sector de justicia, desde la policía hasta el INPE, eso no podría salir por obra por impuesto. Podría ser obra por impuesto, o podría ser también por asociaciones público-privadas, que justamente hemos modificado. Yo no sé si tú te habías dado cuenta, Jaime, pero en las asociaciones público-privadas, en las últimas modificaciones, casi el SNIP se había metido ahí. Es decir, tenías que pasar como una obra pública, te demorabas mucho tiempo. Hemos quitado el SNIP de las... Porque finalmente en las APPs lo que tú quieres es pedir un nivel de servicio determinado. Y le pides al privado, dame la mejor solución para esto que te estoy pidiendo. Ya, de acuerdo. Por último no, pero digamos rápidamente el tema de proinversión. ¿Cómo ha quedado? ¿Cuáles son los cambios en proinversión? Hay cambios interesantes, Jaime. Primero,
hemos decidido que los ministros saben mucho, pero no tienen que saberlo todo. Entonces estamos invitando al directorio a 3 profesionales independientes. Entonces va a haber una combinación de 3 ministros con 3 independientes. Creo que eso le va a ayudar a darle agilidad y muchas veces también visión hacia afuera. 2, antes era todo Lima, ahora tenemos un Proinversión descentralizado. Antes además estábamos enfocados en toda la expertise, tenía que venir del mismo Proinversión. Ahora dices, oye, no, yo puedo contratar auditores, puedo contratar bancos de inversión que me ayuden desde el sector privado a hacer mejor mis proyectos. Y que eso es un cambio fundamental, Jaime. Tú daba la buena pro y terminaba el trabajo. Es como Proinversión continúa post adjudicación, ayudando a que los proyectos se den. Cuando hablamos de los famosos proyectos trabados, los 18.000 millones de dólares, ¿qué pasa? Se dieron sí, pues. Y después no hay la continuidad. Lo vimos, por ejemplo, ahora que estamos en Paracas, en el puerto de Pisco. 2 años y no se había empezado las obras. ¿Cómo nos aseguramos que se da la obra y se ejecuta? Ese es un nuevo rol que le estamos dando a Proinversión. Ahora, bueno, todo esto apunta, entre otras cosas, a, digamos, mejorar la capacidad de ejecución de obra, de inversión del Estado, de los distintos niveles de gobierno y todo lo demás. Pero hay algo fundamental en la reforma del Estado, que es la profesionalización de la burocracia, la meritocracia, en fin, la famosa reforma del servicio civil. Y en ese tema parece que no hay prioridad en el gobierno, no le han dado voluntad política, porque por ejemplo se ha aprobado en el Congreso esta ley que transfiere a los 12.000 CAS de salud a la 728, sin ninguna contraprestación de obligaciones, sin beneficios a cambio de nada. Esos debieron haber pasado a la ley, al nuevo régimen del servicio civil, que les da todos los beneficios, pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, etcétera. Entras por concurso. Entonces, nadie defendió, nadie se opuso, nadie del gobierno, sí, dejaron pasar esa ley. Espero que haya observación y espero que se convenza al Congreso de que, bueno, hay que ir por el camino que ya fue, digamos, el camino de la reforma del servicio civil. ¿Va a tener prioridad, va a tener voluntad política esa reforma? Jaime, que no lo hayamos trabajado tan intensamente estos primeros meses no significa que es una prioridad. Nosotros sí creemos que tenemos que fortalecer Servir, creemos que es una herramienta útil, creo que se hizo un gran trabajo. También creemos que tenemos que hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero sí creemos en la meritocracia. Entonces estoy seguro que a partir del 2017 vas a escuchar cada vez más de qué estamos haciendo con Servir. Ahora, ¿y qué van a hacer con esta ley que, digamos, es una ley que podríamos calificar casi de populista? Bueno, sí, está en evaluación en el Ministerio de Economía. Como tú sabes, fueron 17 congresistas de Perú por el Cambio que se abstuvieron. Se abstuvieron, hubieran podido votar en contra, pero no se... En esa votación, que creo que es importante, un mensaje... Más allá del tema puntual, sí hay un tema de iniciativa de gastos desde el Congreso, ¿no? Que es algo que justamente nos preocupa. Bueno, el asunto de la conflictividad también lo mencionaste en tu presentación ayer y es preocupante. Hay una toma de carreteras en Andahuaylas, también los cafetaleros de Chanchamayo, en fin, ahora todos se han dado cuenta que basta con bloquear una carretera para inmediatamente tener una delegación de ministros y obtener más o menos, digamos, se está convirtiendo esto en un desmadre, en buena cuenta. ¿Cómo vamos a hacer para manejar esta situación, para encauzar al país dentro de la ley y el orden? No creo que sea un desmadre. Ahora sí, como lo hemos comentado varias veces, Jaime, hemos visto muchas veces incumplimiento por parte del Estado de muchos compromisos. Entonces, ante eso hay comunidades que dicen, oye, a mí me ofrecieron, se comprometieron y no se ha hecho nada. Entonces creo que tenemos un primer elemento donde tiene que ir el Estado y a veces tiene que ir un ministro a explicar, oye, esta es la situación, estos son los compromisos, esto es factible de hacer o no, etcétera. Lo que sí también se ha dado es que había mucho diálogo, pero del diálogo no se pasaba a la ejecución de algunos compromisos, algunos proyectos, y tampoco se pasaba a un concepto de comunicación, es decir, cómo estoy avanzando, qué estoy haciendo. Entonces, dentro de lo que nosotros concebimos como una oficina nacional de diálogo que realmente funcione, es ponerle la sostenibilidad también, y eso pasa por la ejecución y la comunicación. Entonces, digamos, estamos en ese esfuerzo de realmente comunicar adecuadamente, ejecutar los proyectos que se hayan comprometido y continuar el diálogo. Es cierto que en ese proceso también hay personas que dicen, oye, protestando
voy a lograr lo que yo quiero. Hay algunos casos donde el diálogo no funciona, pero también hay otros casos donde vemos algunas personas que están tratando de generar violencia. Y ahí, Jaime, te voy a ser concreto y directo, también en ciertos casos se tiene que utilizar las fuerzas del orden. Lo hicimos hace algunos días en Juliaca, porque se necesitó y pudimos restablecer el orden en la ciudad. Entonces, estamos buscando ese balance entre el diálogo de atención a solicitudes de las comunidades que no han sido satisfechas y compromisos que no se han cumplido de parte del Estado, explicando lo que ha pasado, pero tampoco vamos a dudar en establecer el orden cuando sea lo que se necesita. Ahora, en el caso de las comunidades campesinas, del sector rural, si los campesinos estuviesen realmente incorporados en el mercado, produciendo, vendiendo, ganando dinero, no se preocuparían en lo que hay que hacer es tirar piedras a las minas para obtener recursos, porque ellos mismos le venderían a las minas. Nosotros hemos propuesto que el presidente, el propio presidente, o de repente el presidente del Consejo de Ministros, pero lo ideal sería que sea el presidente de la República, recorra comunidad por comunidad, por ejemplo en toda la zona sur donde están las minas, haciéndoles una propuesta de desarrollo rural integral, llevándoles sierra productiva, llevándoles los insumos, los materiales, los riegos por aspersión, en fin, estableciendo convenios con las comunidades. Eso sería pues una cosa extraordinaria. Yo creo que esa es una buena idea. Ayer justamente lo decía en este tercer eje que te mencioné, es el eje social, ¿no? Y ahí hemos establecido 12 objetivos muy claros, que yo les llamo los imperdonables, son aquellos compromisos que no podemos fallar. Y muchos de estos compromisos sociales se fundamentan en los programas sociales que se ejecutan a través del MIDIS. Y yo lo que mencionaba ayer es, si me preguntan, oye, ¿los programas sociales van a continuar? Sí. ¿Los programas sociales van a aumentar? Claro que sí. Pero sí tenemos que preocuparnos de continuar en el proceso de mejoramiento, de la evaluación de impacto de estos programas sociales, y también tenemos que comenzar a darle mayores recursos a lo que tú mencionas, que son los programas productivos. Hay una herramienta dentro del Estado que se llama Hakuwiñay, que es un programa. Estamos revisando ese programa para ver cómo lo potenciamos. Hemos escuchado la propuesta, por ejemplo, de sierra productiva. Sí creemos que ese es el camino, y quizás a través de un FONCODES con mayor fuerza para que llegue, digamos, justamente a esas poblaciones que, como mencionas tú, no ven muchas veces el beneficio, a los cuales hay que llegar con programas sociales, pero sobre todo lo que quiere la gente son programas productivos que lo ayuden a ellos a salir de situaciones muchas veces de la pobreza. Eso sería extraordinario. Bueno, ya rápidamente el tema, la pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Para el tema de la informalidad, digamos, están dando respuestas en todos los ángulos, menos en el ángulo laboral. Es decir, se necesita pues una legislación mucho más inclusiva, menos que permita la formalización de la gente, que permita que haya más trabajo formal, con derechos y todo lo demás. Esto debería ser una causa popular, incluso debería ser el interés de los propios sindicatos, porque tendrían una base mucho más amplia, pero nadie se atreve a plantear el tema. Jaime, no sé si has visto hoy día, pero el ministro de Trabajo se está presentando hoy día en el Consejo Nacional de Trabajo. Justamente está llevando 14 propuestas que está buscando los consensos que debe haber entre empresarios, entre representantes de los trabajadores y entre el Estado. Yo creo que tú tienes una concepción adecuada. Estamos legislando para el 30% de los peruanos y no para el 70%. Lo que está llevando el ministro de Trabajo justamente es cómo podemos comenzar a pensar en ese 70%, que finalmente la riqueza se extienda para todos. Bueno, ojalá que se pueda avanzar, ¿no? Que pueda haber un diálogo sincero, franco, y que se llegue a un nuevo pacto laboral. Eso sería una gran contribución del gabinete Zavala y del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu Gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Víctor Shigiyama, flamante, bueno, ya no tan flamante, porque ya hace un par de meses que ha sido designado jefe de la SUNAT, y luego vamos a estar con el ministro Saavedra.